escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, Marcelo. se escucha bien. Se escucha. A ver, los que tengan alguna duda de los prácticos que ya hicimos, ¿qué dudas tienen, chicos? Tenían que tener ya, a ver, volvemos a aclarar para todos. Tenían que tener el práctico, los dos prácticos de donde se presenta, se muestran parte y pie en vista. Uno con poder y uno con patrocinio. Tenían que tener el escrito de el planteo de incompetencia, conforme lo que se le dio. El escrito podría ser tanto con poder como con patrocinio. Andrés y los demás, no me acuerdo qué otro práctico más le habíamos dado, o le dijimos que hagan. Presentación, pedido de vista y con patrocinio y con poder, y solamente y el otro era planteo de competencia, nada más. Perfecto. Esos eran los prácticos que tenían que hacer. Ahí está. Estoy terminando de admitir ahí a los alumnos, por eso estoy Bien. Bueno, para todos los alumnos, otro práctico que tienen que buscar tarea para el hogar. En la bolilla 1 habíamos visto que una de las fuentes del derecho procesal, son las acordadas. Entonces, acá le escribo en el chat directamente para todos. Lo que tienen que buscar es conseguir una acordada. Tienen que bajar de la página del Superior Tribunal de Justicia de cualquier provincia. Y bajan. Yo le había dicho, Marcelo. ¿Te lo había dicho? Le había pedido eso y el mapa de las circunscripciones de cada provincia de donde eran. Perfecto. Y el mapa, entonces, y el mapa de las circunscripciones. Acá les escribí por las dudas. Está, no sé si todo ok, si escríbanme por favor ahí en el grupo si está todo ok. Ah, perfecto. Bueno, entonces, suponiendo que ya tienen el mapa de las circunscripciones judiciales, ya bajaron alguna acordada. La acordada la pueden bajar, bájenla completa en su computadora y luego imprimen una parte nada más. No hace falta que impriman completa, ¿me entienden? Solamente imprimir una parte porque son varias hojas. Y bueno, chicos, escucho consultas respecto a los prácticos de planteo de incompetencia. Si alguien tiene, me va levantando la mano o se saca anula el silencio, activa su micrófono y escuchamos las preguntas, lo que hayan tenido. Porque después estoy pensando que lo que podemos hacer es habilitar, vamos a ver si en el campus virtual o dónde, para que ustedes suban sus trabajos, para empezar a corregirlos. Marcelo. Sí. Yo estuve en contacto con los chicos, ¿viste? Para darle una mano y esas cosas. Y en general los problemas o los errores básicos que todos los años tienen es, en principio, que no empiezan a diferenciar lo que es personería o sea, con poder y con patrocinio. Se confunden mucho. Y tenían, o sea, y aparte me consultaban respecto de si podían hacer con otros modelos, por así decirlo. Yo le había explicado en su momento, y vos también, que no habría inconveniente que traigan otros modelos si le va a traer el tío, el abuelo, el padre, que sea abogado, pero que tiene que tener los requisitos o la estructura que nosotros le mandamos al práctico. Después, si los otros quieren agregar otra cosa, o sea, problema de ellos sería, pero en principio tiene que tener lo que nosotros le solicitamos. Y otro error que vi que tenían es que se le complicaba a la hora de explicar el caso o los hechos del planteo de incompetencia, generalmente como pasa en todos los años, que por aquí es como esta parte de los escritos es como que les cuesta un poquito. Esos fueron los errores. No sé.
¿Alguno que quiera hacer una pregunta en particular o querés explicarle para todos los que están conectados, explicar algo de lo que vos querías explicar? No sé, poder o Claro, patrocinio. con respecto al planteo de incompetencia, lo que tienen que, o sea, para que ustedes entiendan, chicos, es que lo que nosotros vamos a solicitar, y en el cuentito, como yo les digo, en el relato de los hechos, nosotros lo que tenemos que hacer es hacerle dar cuenta al juez que él no es el juez competente, sino es el de la otra jurisdicción. El doctor había dicho que no sé, que no tomen como ejemplo el inciso 1, que tomen otro, por ejemplo, el de un accidente de tránsito. Si un accidente de tránsito sucedió en la provincia de Corrientes y la demanda se presentó en la ciudad de Resistencia, nosotros lo que vamos a solicitar es, señor juez, el juez competente no es el de la ciudad de Resistencia, sino es el juez competente es el de la ciudad de Corrientes. ¿Por qué? Porque ahí fue donde sucedió el siniestro vial. Pero eso es lo que ustedes tienen que relatar y hacernos dar cuenta a nosotros que ustedes entienden lo que es incompetencia y por qué se tiene que llevar para el otro juez la competencia. Ahora, chicos. Ahí están preguntando, López María Victoria pregunta, tiene una duda sobre cómo se comenzaría a desarrollar la incompetencia con patrocinio. Chicos, el tema es sencillo. Cualquier escrito, lo único que cambia en la parte, si es con poder o con patrocinio, es la parte de arriba. ¿Me entienden? La parte de arriba es simplemente lo que va a decir, o sea, la suma no va a cambiar, la suma va a decir siempre la misma suma. Entonces, todo va a decir, por ejemplo, me presento, me muestro parte, planteo incompetencia, interpongo un recurso, planteo el planteo de cualquier cuestión que ustedes quieran hacer, promuevo un incidente, eso no va a cambiar, no va a cambiar. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Lo único que va a cambiar, chicos, es quién empieza a hablar en el escrito. Si el escrito empieza a hablar una persona que está actuando con poder, entonces es el apoderado el que habla. O sea, si yo soy el abogado, tengo poder, el que empieza a hablar es el nombre del abogado. Luego, en el punto 1, va a tener la personería. En cambio, si el escrito que fuera el que va a hablar no tiene poder, la única forma que existe es hablar mediante un patrocinio letrado. Entonces, a ver, dicen que se traba. ¿Los demás pueden escuchar bien? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando es con patrocinio letrado, lo que la persona que habla es el cliente, porque el cliente nunca le dio poder al abogado. Entonces, habla el cliente, el que empieza a hablar en el escrito siempre va a ser el cliente, con todos los datos. Siempre, ojo, para que ustedes tengan en cuenta algo que hay que aprender ya. Toda la magnitud de datos, la cantidad de datos que explicamos en las primeras clases, nombre, documento, quit, matrícula, domicilio real, domicilio legal, todo eso, celular, mail, eso va en la primera presentación. ¿Qué quiere decir? Que si en el escrito no es la primera presentación, si el escrito estamos hablando de un escrito a lo largo del trámite del expediente, no hay necesidad de poner todo eso. ¿Está? Pero la única diferencia es que en el escrito con patrocinio el que empieza hablando es el cliente y luego va con el patrocinio letrado del doctor Tal. Ahí no sé. ¿Entendieron? Sí, profe. Entonces Sí. comenzaría el nombre del cliente y deberíamos poner por derecho propio y con el patrocinio letrado y ahí todo otra vez. Así se comenzaría. Y es con Claro, no patrocinio. es todo. No es todo otra vez porque el punto 1 de personalidad Claro, todos los datos. Claro, en tanto y en cuanto sea el primer escrito. Porque si no es el primer escrito, ya no vas a poner. Les explico Claro. por qué. Sí, claro. En el que yo me presento por primera vez, tengo que poner mi mail, mi celular, mi domicilio real, el legal, todo, todo. Ahora, cuando ya estoy hablando de un segundo, tercero o el número de escrito que ustedes quieran, todo domicilio legal, todo mail, todo celular, todo lo que ya denuncié una vez, se entiende que subsiste.
no hace falta volver a decirlo. Entonces, no es necesario estar volviendo a poner todos esos datos en cada presentación. ¿Quedó claro? Dale. Sí, gracias, profe. Bueno, ahí... Una aclaración, Marcelo, con respecto, porque me preguntaban también si quit o quill. El quill, o sea, el quit en realidad es nuestro, en lo que es la competencia federal, cuando nosotros generamos nuestro correo electrónico, por así decirlo, nuestro domicilio electrónico, el quit del abogado, chicos, es el que se tiene que poner. Ahora, si el cliente no tiene quit, pueden introducir el quill, es lo que yo le explicaba anteriormente a su consulta. O sea, el abogado sí tiene que tener quit para poder introducir, pero el cliente puede ser quit o quill, no hace falta que sea sí o sí quit. O sea, el abogado siempre tiene quit. Estamos hablando dentro del marco de lo legal, todo abogado que ejerce está legalmente registrado y todo tiene el quit. Entonces, el abogado siempre va a ir el quit. ¿Está? Y el cliente va a tener quit o quill, es lo mismo. O sea, sí o sí, el cliente tiene que tener también quit o quill. ¿Está? Ahí están preguntando. Natalia Quiroz pregunta, pero no estaría mal si ponemos igual, ¿no? Si no es la primera presentación. A ver, lo que expliqué de todos los datos es sencillo. O sea, si nosotros le decimos, bueno, hagan un escrito como si fuera la primera presentación, porque uno puede presentarse por primera vez con un cliente en un recurso, en cualquier otra presentación, está bien, pongan todo, hace falta poner todos los datos. Lo que estoy explicando es cómo corresponde. No es que está mal, sino que no hace falta. Si soy el mismo abogado que vengo actuando en todos los escritos, no voy a estar poniendo nuevamente el celular, el mail, el domicilio real del cliente si ya es la presentación número 10, para que quede claro. ¿Está? Para todos. ¿Entendieron? Sí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. No nos dijeron con qué letra y qué tamaño hacemos los escritos. Bueno, letra, elijan cualquier letra, tamaño 12. Tamaño 12, está. Sí. Gracias. Obviamente, busquen cualquier, yo les digo, corre sin problema con cualquier letra, pero no va a poner una letra, no sé cómo decirle, una letra con firuletes no va a poner, o sea, poner letras normales. Ilegible sería tampoco, o sea, una letra que sea legible. Porque Sí, existe para cuando uno va a interponer un recurso ante la Corte, sí, ante la Corte está muy reglamentado qué tipo de letra. En lo demás, en todos los juzgados, tanto provinciales como federales, en primera instancia, no hay problema por el tipo de letra. ¿Está? Está. ¿Entendieron? Bueno, chicos, ¿alguna duda del tema del planteo de incompetencia? No, hay preguntas si los escritos tienen que presentar a mano. No, chicos, ya se les dijo, pueden hacer a mano, por computadora, como ustedes quieran, pero tienen que tener en la carpeta todos los escritos. ¿Está? Disculpame, Marcelo. Sí. Yo le había comentado, yo le había dicho a los chicos que era preferible, o sea, era una buena idea presentar los escritos a mano. ¿Por qué? Porque así ya lo toman como práctica para el día del examen. Sí, Capaz recuerdo que les dije. lo pueden presentar de cualquier forma, pero si lo practican y los hacen de manera escrita, es mucho mejor porque después a la hora del parcial se le va a facilitar un montón. Ahí estaban preguntando, doctor, ¿qué pasa si anteriormente era otro abogado el que llevaba el trámite? Y bueno, es lo que ya expliqué. Si era otro el abogado que llevaba el trámite, vos te podés presentar. Y obviamente que, a ver, esperen. ¿Me escuchan, chicos? Sí, yo sí. Pues más no sé. ¿Me escuchamos? Me figuraba que se cerró la sesión acá. Ahí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, si es otro abogado el que llevó, la opción que vos tenés, te presentás, pero la pregunta es, ¿tu cliente cambió el domicilio real, sí o no? Si no cambió, no hace falta que pongas el nuevo domicilio real. ¿Tu cliente cambió el mail, sí o no? No cambió. Cambió el celular, el mail, el domicilio real. Es decir, todos esos datos no hace falta que los vuelvas a poner. Se entienden que subsisten en tanto y en cuanto vos mantengas el que no hayas cambiado, subsiste en el expediente. Por más que el proceso haya tardado 10 años, 5 años, el domicilio real
o el legal, todo lo denunciado, subsiste. Entonces, si en tu presentación vos le estás revocando el poder a otro, y está bien, tendrás que cambiar el domicilio legal, porque si haces una presentación, pero solamente es una presentación, no pasa nada. En el sentido de que si vos no vas a intervenir más en el proceso, pero si vas a seguir interviniendo, vos querés que las notificaciones te las lleguen a vos. Si vos querés que te lleguen a vos, entonces tenés que cambiar el domicilio legal para que las cédulas no le lleguen al otro domicilio, sino que te lleguen a vos. ¿Está? ¿Entienden todos? Miren, ahí pregunta la cantidad de renglones. El tema es así, pónganle, chicos, un interlineado 1,5, porque 2 es mucho y interlineado simple, sencillo, es muy, muy poco. Entonces háganle interlineado 1,5. Después vamos a hablar en persona, después les explico eso, pero en general, más o menos, o sea, los interlineados están fijados por acordada, pero con ustedes pongan 1,5, no hay problema. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a, si no tiene más ninguna pregunta, es importante, chicos, que vayan teniendo los prácticos al día, especialmente planteo y competencia. Chicos, si no lo hicieron ya, se les va a pasar el tema, se les va a pasar el tiempo y después nos vamos a tener la posibilidad de corregirle a todos. Entonces, hagan ahora las preguntas de lo que tengan. Bueno, vamos a empezar con la bolilla 3. Le pregunto, profe, los prácticos que ya hicimos, ¿le mandamos por algún lugar o esperamos que empiecen las clases para llevar? Déjame, vamos a ver cómo sigue la cosa. O si no, vamos a habilitar un mail y nos mandan en algún mail, ya vamos a fijar, ya vamos a poner. Ok. Profe, ¿Sí? con respecto a lo que dijo de enviar por el aula virtual, hay una opción para enviar, pero hoy, por ejemplo, toda la mañana estuvo caído el aula, así que si se va a hacer enviar por mail o algo a otro lugar sería mejor. Sí, por eso, tenemos un mail ahí de la cátedra, así que ya vamos a ver, lo más probable que capaz que hagamos directamente a un mail que ustedes envíen y listo. Ya voy a ver. Hoy vamos a hacer la prueba. Ahora vamos a probar. ¿Está? Bueno, vamos a empezar la bolilla 3. Si nadie más tiene alguna duda. Marcelo, ahí Sí. Ortigueira tiene una pregunta. Sí. Si en el parcial no llega a tomar planteo de incompetencia, ¿nos da un artículo específico o cómo? Bueno, obviamente no les voy a decir ahora, ni un día antes tampoco les voy a decir cómo es eso. Tendrán que estudiar nomás. ¿Está? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, ustedes ya quieren demasiado, ya, demasiada pregunta. No sé quién es Ortigueira, pero te quiere demasiada respuesta, ¿no? No es tan fácil esto. Bueno, a ver un segundito. Bueno, ahí están. A ver, dígame si ahí están viendo el power. Sí, sí, estamos viendo. Bueno, perfecto. Doctor Dotti, lo escuchamos cuando quiera empezar. Sí. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha, Sí, se escucha. Bueno, vamos a empezar con la bolilla 3, que se refiere al tema de acción, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a la acción podemos decir entonces de que es un derecho, una potestad o un poder jurídico, ¿no es cierto?, que tiene toda persona frente al Estado para obtener del Estado, ¿no es cierto?, la actividad jurisdiccional. ¿Sí? Decimos que en nuestra legislación interna, ¿no es cierto?, ese derecho se encuentra contemplado en el artículo 18 de la Constitución, como todos, diría yo que saben, y en el caso de que exista una violación inconstitucional por parte del Estado argentino a este derecho, ¿no es cierto?, acarrearía ¿no es cierto?, una responsabilidad internacional, ¿no es cierto?, del Estado argentino. O sea que todas las personas tienen este derecho o potestad de acceder a la jurisdicción. En cuanto a esto, a la acción, ¿no es cierto?, tenemos dos doctrinas diferentes, la doctrina clásica y una doctrina moderna, como podrán ver ahí en el power que el profe le está facilitando. Bueno, una doctrina clásica, ¿no es cierto?, que utilizaba la palabra acción para hacer referencia a un derecho, ¿no es cierto? Ese derecho no es algo distinto del derecho sustancial, sino que es inherente a ese derecho sustancial. El derecho sustancial, ¿no es cierto?, es aquel que constituye la materia del litigio.
En cuanto a esta doctrina, ¿no es cierto?, tendría dos conclusiones también, referente a de que si no hay derecho, ¿no es cierto?, inacción, pues de lo contrario, decía de que el derecho sería una letra muerta, y de que no habría acción sin derecho, ya que la primera es solo una parte de esta. Esos son referente a la doctrina clásica, ¿no es cierto? Es más o menos para tener un pantallazo nomás, porque el doctor no creo que les pregunte. En cuanto a la doctrina moderna, ¿no es cierto?, entiende de que entre la acción y ese derecho sustancial que habíamos dicho, no se identifican, ¿no es cierto? Quiere decir de que el derecho de acción, uno es un derecho de acción y el otro es el derecho material que a través de la demanda, ¿no es cierto?, promovida por el ejercicio de la acción, se pretende hacer valer, ¿no es cierto?, esa acción. No sé si me van entendiendo más o menos, ¿no? Cualquier consulta. Para hacer una pequeña aclaración, lo que había en sus comienzos, la doctrina clásica, era confundir, y se decía que la persona que está ejerciendo una acción debería ser la persona, en silencio por favor, debería ser la persona que tenga ese derecho. O sea, se decía que yo no puedo tener acción si es que no tengo el derecho de fondo. Es decir, en un comienzo se confundía la acción con el derecho de fondo. ¿Está? Bueno. Seguir más, Doti. Bueno, siguiendo con el punto de la bolilla 3, ¿no es cierto? ¿Se escucha o si no, silenciarlo a todo, Marcelo, porque parece que no Silencio a todo escuchan y después te pongo a vos. Sí, porque parece que no escuchan los demás compañeros. A ver, silencio a todo y después a activar el tuyo. Dale. Te escuchamos, Doti. ¿Sí? ¿Escuchan? Solo a vos, Bueno, dale. en cuanto entonces al otro punto que habla de correlación entre acción y jurisdicción, decimos de que nuestro ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, la regla fundamental es de que no se tiene jurisdicción sin acción. Quiere decir de que la justicia, ¿no es cierto?, el órgano jurisdiccional, ¿no es cierto?, no se va a mover sin alguien Espera un que la poquitito, pará, solicite. porque están ahí. Espera un cachito, porque piden de vuelta que le arranques esta parte. No sé de, ahí de dónde quiere, pero arrancar esta parte no de vuelta. Bueno, en cuanto a la correlación entre acción y jurisdicción, ¿sí?, en nuestro ordenamiento, ¿no es cierto?, hay la regla fundamental es de que no existe jurisdicción sin acción. ¿Qué quiere decir esto? De que el organismo jurisdiccional, ¿no es cierto?, de la justicia, ¿no es cierto?, no se va a mover sin alguien que la solicite. ¿Sí? En virtud de ello, aparece entonces una función provocada por un sujeto, ¿es cierto?, que se distingue de las otras dos funciones del Estado, o sea, de la administración y la legislación, que normalmente esas son ejercidas de oficio. En esta se requiere, ¿no es cierto?, de un sujeto, ¿no es cierto?, que provoque la función de esta acción de la jurisdicción, del ejercicio de la jurisdicción. Entonces, la razón de este principio vamos a encontrar en la exigencia esencial de la imparcialidad del juez, que es la función del mismo. La función del juez es ser imparcial, es decir, conservarse imparcial hasta que sea llamado, ¿no es cierto? Siempre hablando en el ámbito civil, no confundan con el penal. La acción, entonces, siempre va a ser indispensable para la jurisdicción y viceversa. Se dice que la acción vendría a ser como un servicio que presta el ciudadano, ¿no es cierto?, a la jurisdicción, y la jurisdicción un servicio que presta el Estado al ciudadano. No sé si me van entendiendo. Para que entiendan, chicos, para todo el mundo, para que quede bien claro, ¿está bien lo que se explicó? Entonces, ¿la acción cuál es? Como se había explicado, yo siempre expliqué desde el comienzo. La acción es el derecho que tenemos todas las partes, que tenemos todas las personas, de poder recurrir y solicitar al órgano jurisdiccional que nos diga el derecho. ¿Está? Ya vamos a explicar más adelante. Pero en definitiva, la acción es el derecho que tengo yo de ir a reclamar que se ponga en movimiento el órgano jurisdiccional. ¿Está? El órgano jurisdiccional es aquel que me va a impartir justicia. Todos tenemos derecho. Actualmente hay una diferenciación muy distinta, o sea, una conceptualización muy distinta de lo que se entendía antiguamente respecto al término acción.
como explicamos un ratito, antiguamente se entendía que acción solamente tenía quien tenía el derecho. Pero entonces, hoy en día podemos advertir fácilmente todos que yo puedo tener acción. ¿Por qué? Porque yo puedo y tengo el derecho a ir a reclamar ante la justicia, a reclamar cualquier cosa. Eso es independientemente, totalmente independiente de si en el final del proceso yo voy a tener o no voy a tener, ¿qué cosa? El derecho, si voy a ganar. O sea, independientemente de si tengo o no tengo el derecho que estoy reclamando, yo tengo esa potestad de poner en movimiento el órgano jurisdiccional. Esa es concretamente la acción. Mi derecho a poder poner en movimiento el órgano jurisdiccional para que me diga si tengo o no tengo el derecho reclamado. Ese derecho reclamado es lo que se va a dilucidar a lo largo del proceso. ¿Quedó claro? ¿Se escuchó bien? Sí, sí. Perfecto. ¿Se pasó a la siguiente diapositiva, Doti? Bueno, siguiéndose con el punto del programa, ahora a la diferencia que existen y relaciones entre la acción y la pretensión. Las partes en el proceso siempre van a ocupar una doble posición, ¿no es cierto? Pero siempre, en todo proceso, siempre hay dos y nada más que dos partes, ¿sí? Una parte actora, una parte demandada en los procesos contenciosos, y una parte ejecutante y una parte ejecutada en los procesos de ejecución. Teniendo en cuenta entonces al actor y al ejecutante, podemos hablar de tres conceptos, ¿sí? Acción, pretensión y demanda, ¿sí? Contemplando al actor o ejecutante, según el caso. Contemplando al demandado o ejecutado, hablamos de otros tres conceptos distintos, que sería la excepción, la defensa y la contestación de la demanda. ¿Va bien, chicos? Muy rápido. Digan. Entonces, la acción, ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que era el derecho o potestad que tiene toda persona para hacer valer la pretensión. Y la pretensión es lo que el actor o ejecutante quiere obtener mediante un proceso judicial del demandado o ejecutado. Vale decir, de su contraparte o adversario, ¿sí? Y la demanda es el escrito mediante el cual se formula la pretensión, ¿sí? Se formula la pretensión, es el medio en el cual, para promover el proceso, ¿no es cierto?, o determinar la apertura del proceso, bien determinar la apertura del mismo, con el escrito de la demanda, ¿sí? Hasta ahí está perfecto, chicos, para todos. Quedó bien claro entonces. Acción, pretensión y demanda. Eso está muy bien, le explicó bien concreto. Acción, el derecho que tenemos de reclamar algo. La pretensión es lo que uno pide dentro de ese proceso. Y la demanda es el escrito donde está inserta esa pretensión. Bien clarito los tres conceptos. ¿Está? Y ahora, contemplando al demandado... Para que la acción... Sí, no, seguimos. No, explícale. No, y para que, por ejemplo, para que la acción no prospere, el demandado dispone de las excepciones. Y para que la pretensión no prospere, el demandado dispone de las defensas. Y así, ante el escrito de la demanda, dispone de la contestación del escrito de la demanda. Y bueno, esto, la acción, hay que tener en cuenta que la acción se dirige al juez, pero nunca contra el juez, porque el juez no es el adversario o el enemigo del actor, ¿no es cierto? La pretensión sí se dirige contra el demandado o ejecutado. Y la demanda, ¿no es cierto?, se presenta ante el juez para que éste, a su vez, le haga llegar al demandado, ¿no es cierto? ¿Ustedes entendieron? Pasamos al siguiente punto, que habla de los elementos de la pretensión. Sí, bueno, pasamos entonces a los elementos de la pretensión. Vamos a decir que sirven para individualizar una pretensión concreta, ¿sí? Y para determinar si esta es idéntica, conexa o diversa de otra pretensión ya propuesta. Para eso sirven estos elementos. Los elementos son simples, como ya dijimos, ya nombramos algunos, por ejemplo, los sujetos. Dijimos que la persona quien pretende, es decir, actor o ejecutante, y la persona contra quien se pretende, es decir, el demandado o ejecutado.
En cuanto al objeto, tenemos un objeto mediato y un objeto inmediato, ¿sí? El objeto inmediato de la pretensión es la sentencia a la cual el sujeto activo va a aspirar, ¿no es cierto? O sea, cual él persigue. Y el objeto inmediato es el bien que sirve para satisfacer ese interés, ¿sí? Para cuya tutela el actor, ¿no es cierto?, recurre ante los tribunales. Y por último, la causa, llamada causa pretendi, ¿no es cierto?, consiste en la razón, fundamento o título de la pretensión. Se dirige a la respuesta, ¿no es cierto?, de por qué se litiga, para qué. Y bueno, y con eso creo que terminaría el... Está concreto lo que... Sí, es cortita la... La bolilla. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro, chicos? Bueno. Bueno, entonces vamos a pasar a la bolilla 4. La bolilla 3 tienen que estudiar eso nada más. A ver, un segundito. A ver, un segundito, chicos. Ahí se ve el power del proceso, ¿o no? Sí. Doti, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto, sí. Bueno. Diferencia entre ejecutado y demandado. Están preguntando, Marcelo. No sé si eso no recuerdo que esté en la bolilla. A ver, chicos. En los procesos de conocimiento existe lo que se denominan actor y demandado. Y en los procesos de ejecución existe ejecutante y ejecutado. ¿Está? O sea, los dos vienen a revestir la misma calidad. En los dos tenemos supuestamente los dos actores y en los dos son los demandados, solo que el término correcto en un proceso de ejecución es ejecutante y ejecutado. ¿Está? Para los que tenían... ¿Está, chicos? A ver, un segundo. ¿Entienden? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar la bolilla 4, la bolilla del proceso. Vale. Un segundito. Ahí, un cachito. Chicos, ahí, ¿quién es Orsoli que cada rato se conecta, se desconecta, se conecta, desconecta? Me aparece en la pantalla todo el tiempo, por eso... a ver, un segundito. A ver, Bueno. Ahí ya le paso la bolilla 4. Un segundito. Bueno. Ahí. Bueno. Andrés, empezá con la de proceso. Bueno, chicos, el proceso. Tienen que saber que el proceso, o sea, el proceso se inicia cuando, ¿no es cierto?, nosotros solicitamos, como habíamos hablado ya en la primera clase de rasgos generales, ¿no es cierto?, que cuando nosotros solicitamos la intervención del juez, ya sea con la demanda en un proceso civil, que es lo que nos interesa, o, para darle un ejemplo, nos dan la querella en un proceso penal, ¿no es cierto?, hasta que se dicta la sentencia, hay muchas personas que intervienen en el proceso, llámese el juez, el secretario, las partes, los peritos, que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta bolita y de las otras, que van realizando
distintas series de actos. Estos actos se llaman actos procesales, que los cuales, coordinados entre sí y de acuerdo con las reglas preestablecidas, son lo que hacen en su conjunto lo que nosotros llamamos, o lo que nos conocemos como el proceso. El proceso lo que hace, o lo que implica en realidad, una operación que es compleja, progresiva y metódica. ¿Por qué se dice que es compleja? Porque ese conjunto de actos que nosotros, que están relacionados entre sí, se produce a consecuencia de otro acto. Es decir, con el acto de interposición de la demanda, nosotros vamos a estar provocando en el demandado que realice un acto procesal que sea la contestación de demanda, como se vio en el punto anterior, en la bolita anterior, y así sucesivamente. Es progresiva. ¿Por qué? Porque a medida que se realiza un acto procesal, se progresa. Esto es lo que hay que diferenciar entre un acto procesal común, que es un pedido de vista, o un acto procesal útil, que es el que va a servir para que el proceso vaya avanzando hacia la próxima etapa y se cumpla la finalidad, que es obviamente obtener una sentencia favorable. Y metódica, ¿por qué? Porque es el juez el que va a tomar conocimiento de los hechos para poder llegar a un resultado, es decir, a una sentencia. No sé si quieres agregar algo ahí, Marcelo. No, está bien, está bien, está bien. Bien. Hay que hacer una diferencia entre lo que es proceso y juicio, proceso y procedimiento, y lo que es proceso y expediente. Entre proceso y juicio estamos en una relación de género y especie, porque los procesos pueden ser, como vamos a ir viendo también más adelante, de distintas formas, o sea, distintos tipos de procesos. Procesos de conocimiento, procesos voluntarios, procesos ejecutivos, que van a ser en general los procesos. Y cuando se habla de juicio propiamente dicho, es cuando existe una controversia o un conflicto entre partes. Es a modo de que distingan nomás los distintos tipos de vocablos que se utilizan o que se quieren asemejar al proceso. El proceso y el procedimiento, como estábamos diciendo, que el proceso es el conjunto de actos necesarios para obtener una norma individual, y el procedimiento, en cambio, lo que hace es constituye todas las fases o todas las etapas que comprende el proceso, o que puede comprender el proceso. Y proceso y expediente, uno, como estábamos diciendo, el proceso es, en general, todos los actos procesales que incluyen el procedimiento en general, y lo que es el expediente es el cuerpo, es decir, el conjunto de escritos que se va formando a medida que se realizan esos actos procesales. ¿Quería agregar algo ahí, Marcelo? No, ahí justo escribí en el chat que estaban preguntando de las definiciones. Entonces, chicos, aprendan, importante diferenciar, bueno, proceso, procedimiento, expediente, son términos que vamos a empezar a utilizar a partir de ahora, y no hay que mezclar, ¿está? No sé si querés repetirlo otra vez la diferencia entre proceso y procedimiento, acá, ahí está en pantalla del Power. Claro, que el proceso es el conjunto, o sea, el proceso es el conjunto de actos necesarios para obtener una norma individual, y el procedimiento, en cambio, constituye cada etapa o cada fase que el proceso puede o comprende. O sea, que tiene el proceso. Cada acto procesal va a ser un procedimiento para llegar a la finalización de ese proceso. Perfecto. ¿Está? Entonces, después luego se hace una pregunta, muchas preguntas, ¿cuál es más grande o más corto entre proceso y procedimiento? El proceso no puede asemejar, el proceso contiene procedimientos, ¿está? Por ejemplo, lo que se habla en los libros se explica es el procedimiento, por ejemplo, de primera instancia, el proceso de segunda instancia. Entonces, un proceso puede contener varios procedimientos, es decir, el de primera instancia, el de segunda instancia, o puede no contener
un procedimiento completo, porque puede ser que el procedimiento de primera instancia, por ejemplo, no se haya culminado y se termine el proceso, por algún modo anormal de terminación del proceso, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Está? Entonces, son dos términos distintos. El proceso es lo que tienen ahí, que es el conjunto de actos que se van a ir realizando, originados por el ejercicio de la acción ejercida por una persona, pone en movimiento el órgano jurisdiccional, como consecuencia se forma un proceso el proceso es tendiente a la creación de una norma individual, y ese proceso puede contener uno o varios procedimientos. ¿Está? Bueno. Lo que es naturaleza jurídica del proceso, Marcelo. Ahí está. Que se explique eso. Sí, explícale. Ahí está en pantalla. Bueno, hay distintas naturalezas jurídicas, obviamente, de los autores que quieren asemejar a lo que es el proceso a las distintas figuras jurídicas que existen ya dentro de la rama del derecho civil. Algunos dicen que el proceso se asimila a lo que es los contratos y los cuasi-contratos. ¿Por qué? Porque dice que entre el actor y el demandado son ellos lo que van a fijar, ¿no es cierto?, los puntos de litigio. Después tenemos otros autores que dicen que es una relación jurídica. ¿Por qué? Porque entre el proceso, en el proceso existe una relación jurídica de carácter procesal entre todos los que intervienen en el proceso, es decir, Estado y las partes, y eso crea una obligación y derechos para los intervinientes. Después tenemos, o los otros que se dicen... Vamos un segundito. ¿Sí? La teoría contractualista, una cosita que quiero por agregar es que la teoría contractualista habla de que el proceso vendría a asemejarse a un contrato, a un libre acuerdo de las partes que deciden someter su problema, su contienda, a un órgano jurisdiccional. Entonces, como no lograban explicarnos esta teoría, aquellos casos en que el demandado no tiene ganas de someterse al proceso, para que ustedes entiendan, el demandado es obligado entre comillas, a concurrir a un proceso porque él no tenía ganas de formar parte de un proceso, entonces esa situación fáctica de los procesos en los que el demandado interviene en un proceso sin tener él la voluntad de intervenir, entonces no cuadraría esa situación jurídica en lo que se llama un contrato. Entonces, algunos trataron de explicar diciendo que el proceso tendría una naturaleza jurídica de un cuasi contrato, ¿está? Pero no hace más que ponerle la palabra cuasi y tratar de aplicar por una supuesta analogía el término contrato a una figura jurídica como es el proceso, que tiene una naturaleza jurídica muy distinta a lo que es el contrato o a lo que le quieren llamar el cuasi contrato. ¿Está? ¿Sí, Andrés? Bien, bueno. Después tenemos la teoría de la situación jurídica. Esta teoría también es rechazada o no puede sostenerse porque se dice que los que intervienen en el proceso tienen, en vez de derechos, posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Obtener una ventaja si se realiza un acto procesal, o se habla de expectativas. ¿Por qué expectativas? Porque vamos a obtener una ventaja si la parte contraria, por ejemplo, no realiza un acto procesal. En el caso de la demanda, interponga una demanda, el demandado, si no contesta la demanda, obviamente no va a tener la posibilidad en un futuro de hacer la producción de las pruebas o de ofrecer las pruebas en un primer momento. O pueden, obviamente, también lograr liberarse de una carga procesal, por ejemplo, si el contrario confiesa, los libros hablan de confesión, y en ese caso no habría, ¿no es cierto?, no haría falta lo que es la producción de la prueba, porque acuérdense que si el demandado está confesando que realmente sucedió así una situación jurídica, no habría nada que probar porque ya sería prueba suficiente. No sé si quiere agregar algo de esa teoría, Marcelo. No, está bien. Bien. Después tenemos otra teoría que se llama
del complejo de relaciones. Esta teoría sostiene que hay una combinación de actos y que cada conflicto que se plantea entre lo que es o sea, que se plantea en ese complejo de relaciones, es una relación jurídica. Y por lo cual en el proceso no habría una relación jurídica, sino varias, y el proceso sería un complejo de relaciones. Por eso dice que no es solamente una relación, una situación o una relación jurídica, sino que dentro del proceso se pueden presentar distintas situaciones que van a hacer que sea un complejo de situaciones jurídicas. Ahí está. ¿Querés agregar? No, ahí está bien. Bueno, chicos, hasta ahí vamos a hacer un recreíto. Si tienen alguna duda, si no, hacemos un recreíto y de 20 minutos. No sé, ¿te parece bien, Andrea? Hacemos un recreíto de 20 minutos, ¿te parece? No hay problema. Bueno, si quieren, dejen todo conectado ahí y no hace falta que se desconecten, y en 20 minutos a las 4, y son 4 menos 10, a las 4:10, largamos de vuelta, chicos, si les parece para todos. 4:10, escriban en el chat, por favor, si les parece. Perfecto, 4:10 nos volvemos a conectar y seguimos. Andrés, ¿está conectado? Sí. Bueno, a ver, estamos en el elemento del proceso. ¿Se ve el power? ¿Ves ahí? Andrés, ¿ves? ¿Sí? Bueno. Empezamos entonces, chicos, para todos. Hablamos de esto y después hablamos de los elementos y yo sigo con principio formativo. Bueno, dale. Bueno, con respecto a los elementos... Sí, decime. No, te escucho. Con respecto a los elementos del proceso, tenemos que diferenciar lo que son el elemento subjetivo, el elemento objetivo y el elemento causal, es decir, sujeto, objeto y causa. Dentro del elemento subjetivo, a su vez, tenemos los elementos primarios, que son las partes y el órgano judicial, y a su vez, dentro de este elemento primario, tenemos que van a existir siempre dos partes, actor y demandado. Pueden existir varios actores o varios demandados, pero atendiendo al principio de bilateralidad, en principio siempre van a haber dos partes. Pueden haber pluralidad de partes, pero siempre se los define como actores o demandados. Y después tenemos los actores secundarios, por así decirlo, que son los auxiliares del juez o del órgano jurisdiccional, que son los secretarios, los oficiales de justicia, los peritos, los martilleros, y de las partes. Cuando hablamos de las partes tenemos que decir, o los peticionarios tenemos que saber que estos elementos o estos sujetos secundarios son los abogados, los procuradores o consultores técnicos, a los que los sujetos denominan, o lo que nosotros vamos a denominar los sujetos secundarios. Después tenemos el elemento objetivo, que va a estar constituido por lo que es la pretensión, o por una pretensión extracontenciosa, según la intervención del órgano judicial, que sea requerida para lo que sea definir un conflicto o para constituir, integrar o acordar la eficacia de una relación jurídica. Y el elemento causal, que va a ser lo que la situación de hecho a la cual el actor le asigna una determinada consecuencia jurídica, es decir, la pretensión, que está individualizada por los hechos concretos afirmados por el actor, y no va a ser las defensas
y no por el derecho de defensa que tiene el demandado. ¿Querés agregar a Marcelo? Está, no, repitiéndole nomás, para que les quede claro, los elementos del proceso son los que se acaban de explicar. Sujeto, o sea, el elemento subjetivo, donde se encuentran los sujetos, elemento objetivo, donde encontramos el objeto y la causa, entonces, y, o sea, el elemento causal en sí, como último. El sujeto, elementos subjetivos son todos los sujetos, como ya se explicó, los sujetos, tanto, acá les vuelvo a mostrar, los sujetos encontramos que son, en principio, siempre vamos a encontrar dos partes, acuérdense, principio de dualidad de partes, ya vamos a ver, son dos partes, sujeto actor, el activo, sujeto pasivo, demandado. ¿Está? O como hoy se había explicado, en un proceso de ejecución encontramos ejecutante y ejecutado. Luego, también dentro de los sujetos, pero en un grado por encima, vamos a encontrar, ya vamos a explicar más adelante, el juez. Y luego tenemos los sujetos secundarios, como se explicó acá, que son las otras personas que intervienen dentro de un proceso y que colaboran con la prosecución del trámite en todas las distintas etapas y en las distintas características que éste va teniendo a lo largo de su tramitación para que hagan posible su culminación, del inicio al final. Eso es el elemento subjetivo. El elemento objetivo, a su vez, se habla que dentro del elemento objetivo tenemos dos cosas. El objeto propiamente dicho y la causa. ¿Está? Acá dice, se haya constituido, por una pretensión, con una petición extracontenciosa según la intervención del órgano que sea requerida para definir un conflicto o para constituir, integrar o acordar eficacia en una relación jurídica. ¿Está? Luego, elemento causal es la situación de hecho a la cual el actor asigna una determinada consecuencia jurídica. ¿Está? La actividad es el conjunto de actos que deben realizar los sujetos, perdón por los errores, se escribió medio rápido esto, procesales desde que comienza un proceso hasta la decisión que toma el juez en la sentencia. ¿Está? Sujeto, elemento subjetivo, objetivo y la actividad. ¿Está? No sé si querés explicar algo más. No, está bien. ¿Alguna duda que tengan los chicos? Perdón por los errores de la última filmina. Ya los vamos a corregir y después se los mandamos. Bueno. Queda con eso dado la bolilla de la parte de naturaleza, de elementos. Vamos a los principios formativos del proceso de esta parte. A ver, ahí me pueden escuchar. A ver, ahí si me escuchan mejor o no. Yo te escucho bien, Marcelo, no sé por qué te escucharán bajo los demás. Sí, no sé, ahí Pamela Benita dice que no puede escuchar, pero todo el resto escucha. Yo recién lo puedo escuchar fuerte y claro. Bueno, perfecto. Está. Bueno, vamos a los principios formativos del proceso, chicos. Cualquiera que quiera ir acotando, Doti, Andrés me van acotando sin ningún problema. Bueno, respecto al ustedes van a ver en el programa que habla de principio de contradicción o bilateralidad. Bueno, en principio tenemos ahí la explicación. El principio de contradicción o bilateralidad es, como lo dice acá, deriva de la cláusula de que asegura la inviolabilidad de la defensa. De los derechos, dice que está en la fórmula, o sea, en la cual se prohíbe que un juez dicte una resolución sin que exista sin haberle dado la oportunidad a que ambas partes hayan tenido la posibilidad de expresarse en un proceso. Está, principio de contradicciones, le obliga al juez, o sea, es un principio que en todo proceso civil y comercial debe estar, que es una obligación que recae sobre el juez de permitir que dentro del proceso exista esa garantía de bilateralidad. Significa una garantía por la cual se permite y se debe permitir y deben darse la oportunidad que dos partes participen dentro del proceso. Si una parte tiene la potestad, posibilidad y el derecho de dar una versión de los hechos, debe garantizarse esos mismos derechos para que la parte demandada, pueda, así como el actor, o llamémosle cualquiera de las partes, no necesariamente el actor, una de las partes tuvo la posibilidad de decir algo, la otra parte tiene que tener la potestad de contradecir algo. Si una parte tuvo la potestad de ofrecer prueba, el otro tiene que tener la potestad de
ofrecer también las pruebas. Si uno tuvo la posibilidad de impugnar algo, el otro tiene que tener la misma potestad. ¿Para qué? Para impugnar, para ofrecer pruebas, todo. Eso es el principio de contradicción o bilateralidad. Si alguien tiene la potestad de decir que algo ocurrió de una determinada manera, el otro tiene que tener la potestad de plantear lo contrario. Ese es el principio de la contradicción o bilateralidad. Sí, te escucho. Claro, que sobre esta base, ¿no es cierto?, del principio de contradicción o bilateralidad es que se legislaron las leyes de lo que es los actos de transmisión y comunicación. Porque ¿qué significa que la otra parte pueda defenderse o no? Es decir, como dijo el doctor, tenga la posibilidad de defenderse. Es decir, que se le notifique que hay un proceso en su contra y que el demandado o la parte tenga la posibilidad de asistir o no al juicio, o sea, asistir o no al proceso, pero que se le comunique, o sea, que haya la debida comunicación de que hay un proceso en su contra o de que hay determinados actos procesales que lo van a estar afectando. Está. Bueno, respecto al... Bueno, también se habla dentro de este principio de lo que se llama el postulado de libre acceso a la jurisdicción y el de igualdad procesal. Bueno, el de libre acceso a la jurisdicción es lo que ya habíamos explicado. ¿Vos le silenciaste a todos los demás? ¿Estaban todos silenciados hoy? Ah, no sé, te pregunto por las dos. A ver. Tengo entendido que están todos silenciados, Andrés. Ah, porque se escuchaba como una voz atrás, por eso te digo. Bueno. Claro. A ver. Están todos silenciados. Todos. Claro. Bueno, continuando, chicos. El postulado del libre acceso a la jurisdicción es el postulado por el cual todas las partes, todas las personas tienen garantizado la potestad, la posibilidad de tener un libre acceso a la jurisdicción, como le dice su nombre. ¿Qué significa? Que cualquiera de las personas tiene que tener la potestad de poder recurrir al órgano jurisdiccional, ¿está? De poder recurrir a la justicia, de poder regar su petición, es decir, que es lo que habíamos visto como el derecho a la acción, que el derecho a la acción, ¿quién tiene? Tienen todos, independientemente de que la persona tenga o no tenga ese derecho de fondo que pretende reclamar. Eso es el libre acceso a la jurisdicción. Luego, el principio de igualdad procesal es lo que ya habíamos hablado en clase, que acuerdo explicando la igualdad procesal. La igualdad procesal significa que dentro de un proceso todas las partes son iguales, como ya se explicó, independientemente de cualquier característica que uno le quiera agregar a dicha situación. Uno le quiere agregar cualquier característica a una de las partes, llamémosle características, como ya se había explicado, características de ser pobre, ser rico, características de que es hombre, mujer, que es mayor de edad, menor de edad, que la persona tiene algún grado de incapacidad que esté declarada como tal, que la persona sea una persona física, sea una persona jurídica. Todas esas características o cualidades que nosotros pensemos en nuestra cabeza que quisiéramos agregarle a una parte que interviene en el proceso, no por ello van a tener... Marcelo, se te cortó todo. ¿Se cortó? ¿Me escuchan ahí o se corta? Marcelo, se corta todo. ¿Ya escucho bien? Sí, todos escucharon bien, Andrés. Bueno, todas esas características que quisiéramos agregar a cualquiera de las partes que intervienen en un proceso, todas esas características no pueden desvirtuar el principio de la igualdad procesal. La igualdad procesal es que todas las personas, todas las partes que intervienen en un proceso son iguales, ¿está? Con cualquier característica que le podamos agregar. Acuérdense que la característica principal que va a tener un proceso es que nadie, por más que tenga cualquier característica o cualidad que ustedes puedan llegar a entender que pudiera llegar a tener alguna diferencia, la ley ya existe para equiparar esas diferencias. Por ejemplo, el menor va a estar representado por
un mayor de edad. A ver, chicos, ¿pueden ver el power? Ahí están diciendo, no sé. Todavía no estoy pasando el power. Bueno, seguimos, chicos. A los menores los representan los padres, ¿está? A las personas jurídicas los representan sus representantes legales. A los, como ya se había explicado, a los concursados los representan los síndicos. Y así respectivamente, cada persona que pueda estar, personas físicas, jurídicas o cualquier persona con cualquier cualidad, que ustedes no puedan, o sea, que uno diga, bueno, esta persona se encuentra con un grado de diferencia que se encontraría en grado de desigualdad, la justicia, la ley ya está prevista, ya prevé todos los distintos casos y situaciones para que todos se encuentren en un grado de igualdad. Y a su vez, todo eso nuevamente se ve equiparado porque ni una persona puede intervenir en un proceso sin el patrocinio letrado. El patrocinio letrado es el patrocinio en forma genérica. ¿Qué significa patrocinio letrado en forma genérica de lo que estoy hablando en este momento? Estoy hablando que el patrocinio letrado se trata que todo escrito que sea presentado en un proceso tiene que tener la firma de un abogado. Ya sea que ese abogado intervenga con poder o simplemente con patrocinio. ¿Está? Entonces, toda persona, al tener un patrocinio de un abogado, ese abogado le está asesorando respecto a los efectos jurídicos que provoca esa presentación. Si esa presentación le va a traer tal o cual perjuicio o beneficio. ¿Está? Entonces, todas las personas tienen un representante para el caso de que tengan algún problema, alguna supuesta desigualdad, y a su vez toda persona va a estar representada, o sea, asistida legalmente con el patrocinio. Eso es lo que hace que todas las partes dentro del proceso sean iguales y no pueda entenderse que tal o cual persona debe tener tal o cual beneficio o diferencia por tener una supuesta desigualdad. ¿Por qué? Repito, todos son iguales. ¿Está? ¿Quedó claro ahí? Bueno, respecto al principio de congruencia. El principio de congruencia, acá como lo vamos poniendo, el principio de congruencia se impone a la conformidad que deben tener los, como dice acá, que debe existir entre las resoluciones judiciales y las pretensiones que conforman el objeto del proceso. ¿Qué significa? Que lo que una sentencia va a contener, debe contener, mejor dicho, debe contener, tiene que estar siempre relacionado de una forma tal que debe resolver todas las cuestiones que le fueron presentadas y planteadas por las partes. ¿Está? ¿Qué significa? Por el principio de congruencia, si alguien viene y le plantea, tres pretensiones dentro de un proceso, las pretensiones deben ser resueltas, las tres. El juez no puede resolver simplemente una pretensión, una o dos, y dejar sin resolver una tercera. Una sentencia debe resolver todas las pretensiones. ¿Está? Todas las pretensiones. Acá explica, son principios de incongruencia. Los que omiten decidir sobre una cuestión esencial, cuando la cuestión se llama, un vicio de incongruencia se llama infrapetita. Ejemplo, como expliqué recién, existen tres pretensiones, y de las tres pretensiones se resuelven solamente dos, y el juez no resuelve la tercera. ¿Está? Eso es infrapetita. Luego tenemos cuando, por ejemplo, alguien reclama 100.000 pesos, y el juez, en vez de darle 100.000, dice, no, le voy a dar 120.000. ¿Y por qué le va a dar 120.000? Y si alguien no le ha solicitado. Entonces estamos hablando, cuando se falla, ultrapetita. Eso también es un vicio de incongruencia. ¿Está? Y cuando encontramos que alguien, por ejemplo, reclama daños y perjuicios, y el juez, sin que nadie le haya solicitado, reclama daño moral, entonces en ese caso el juez está fallando fuera de lo pedido. Nadie le ha planteado la cuestión. Entonces eso se llama fallar extrapetita, está ajeno al tema decidiendo.
Entonces tenemos los 3 vicios, infrapetita, ultrapetita y extrapetita. Son los 3 vicios de incongruencia. La consecuencia que traen cualquiera de estos vicios que puede tener una sentencia es la nulidad. ¿Está? Consecuencia, anoten, la nulidad. Cuando hay un vicio de estos 3, la consecuencia es, ahí estoy escribiendo, la nulidad. Doctor, le hago una pregunta. Sí. ¿Esta nulidad es relativa o es absoluta? No existen dentro del derecho procesal nulidades absolutas. Okay. Cuando veamos la bolita de nulidades, en derecho procesal civil y comercial no existen nulidades absolutas. Todas son relativas. O sea, resumiéndole, ¿qué quiere decir? Le hago bien sencillito que las nulidades son relativas en derecho procesal civil y no absolutas. Nulidad absoluta sería que la sentencia es nula. Es nula. Hoy, mañana y siempre. Sería una nulidad absoluta. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso si es hoy, mañana y siempre? Que vengo dentro de 3 años, dentro de 10 años, y digo, che, yo ya había visto, pero ahora recién vengo a plantear, porque se me ocurrió ahora, que esto es nulo porque le falta tal detalle. Después que vos ya estuviste notificado, que tuviste conocimiento, que sabías todo, que te comunicaron y vos no hiciste nada. Eso sería una nulidad absoluta que vos puedas y el juez deba decretar la nulidad. ¿Está? Eso no existe. En procesal civil, todas las nulidades son relativas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay varios requisitos. Entre esos requisitos para que se declare una nulidad, hay uno que es muy importante del por qué es relativa, que es que la nulidad debe ser planteado dentro de un plazo perentorio. Si yo a vos te comunico hoy una sentencia, vos automáticamente, de estar notificado, te empieza a correr un plazo para que plantees la nulidad si es que vos entendés que hay nulidad. Y si vos no planteás la nulidad, quiere decir que estás consintiendo y estás de acuerdo. Entonces, vencido el plazo para plantear la nulidad desde que estás notificado, se entiende que vos estás de acuerdo. Y todo tu planteo que quieras hacerlo después es extemporáneo. Y la nulidad que pudo haber existido fue convalidada por vos. ¿Está? Sí, doctor, muchas gracias. Bien clarito ahí. Bueno. ¿Alguna otra duda? De Monte, no sé si está escuchando bien. ¿De Monte está escuchando? Ahí está, bueno, dice que sí. Sí, profe, escucho bien. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a seguir con los principios. Principio de formalismo. Eso ya había explicado, vuelvo a repetir, el principio de formalismo es aquel principio por el cual, como se explica, para que todos los actos sean válidos, deben reunir las formalidades establecidas por la ley. Tienen que cumplir los requisitos de lugar, tiempo y forma, y en caso de no cumplirlas, acarrearán las sanciones. ¿Está? ¿Las sanciones cuáles son? Siempre tenemos la peor sanción, que la peor sanción es que algo pueda sufrir la nulidad. ¿Está? No todo incumplimiento de alguna formalidad va a acarrear la sanción de nulidad. ¿Está? No todo incumplimiento, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no necesariamente puede ser la nulidad, pero puede ser que se me tenga por no válido, que algo falte, que no se ha cumplimentado en tiempo y forma, y que pese a que no es válido, no es nulo, tampoco va a surtir el efecto hasta que se cumplimente en legal, tiempo y forma. Se habla cumplimentando los requisitos del lugar, tiempo y forma. Acuérdense. Como que ¿Sí? nunca se presentó. Exactamente. Desde la primera clase hemos explicado que la característica fundamental que tiene nuestro derecho es que es de tipo formal, a diferencia de, como se explicó, del derecho administrativo, del derecho penal, esos derechos en los cuales la característica principal que tienen muchas veces que son de tipo no formal, o sea, son informales, son de tipo que le permite a las personas, a las partes, actuar dentro de un determinado tipo de proceso sin necesidad de cumplimentar muchas formalidades, y aún así los actos son válidos. ¿Está? Esa es la principal diferencia. Bueno.
Luego, principio de autoridad. Dentro del proceso, el juez es quien va a dirigir el proceso en base a las reglas preestablecidas por ley. Él es el principio de autoridad por el cual el juez es el término es el director del proceso. El juez es el director del proceso. ¿Está? Bueno. Otro principio de moralidad. Dentro de un proceso, más allá de todas las cuestiones, las presentaciones que deben ser realizadas por las partes deben ser de acuerdo conforme a la moral y a las buenas costumbres. No deben realizar afirmaciones que vayan contra la moral, tanto dirigidas en contra del juez como en contra de las partes. Es decir, que los abogados, las partes, si actúan con patrocinio letrado, especialmente los abogados deben revisar que no hayan actos que afecten la moral y las buenas costumbres. ¿Está? Que sean actos contrarios a la moral o las buenas costumbres. Eso es el principio de moralidad. Bueno, ahora respecto al principio de economía procesal. Es uno de los principios más importantes también dentro de lo que vamos a estudiar. Acuérdense, este principio tiene varios subprincipios, ¿está? Que ahora los voy a ir explicando uno por uno. El principio de economía procesal lo que busca es abreviar dos cosas. Busca abreviar tiempo y dinero. Es importante saber que se abrevia tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque un proceso, la idea del proceso no es alargar y estirar y estirar y estirar y que el organismo judicial, el Estado, invierta tiempo y a su vez pierda dinero, o las partes también pierdan dinero, todo el mundo pierda, con la consecuencia que eso acarrearía al servicio de justicia. ¿Está? Entonces, lo que se busca es, con el principio de economía procesal, abreviar y simplificar un proceso para evitar la prolongación del mismo. Dentro perdón, ahí faltó, le voy a explicar. Dentro del principio de economía procesal están los siguientes subprincipios. ¿Está? Concentración, eventualidad, celeridad y saneamiento, que figuran acá en pantalla, ahí donde estoy mostrando lo último que aparece. Los 4 son subprincipios del principio de economía procesal. Explico cada uno por uno. El de concentración. El de concentración es aquel subprincipio de economía procesal que va dirigido al juez. El primero va al juez. Por el cual, por dicho subprincipio, es el juez quien debe tratar de realizar una concentración de los distintos actos que pueden ser realizados en un mismo o en la menor cantidad de actos o días posibles. Ejemplo, si alguien le ofrece para que el juez tome la declaración testimonial de 4 personas, contrario al principio de economía procesal sería si el juez fija, por ejemplo, la declaración de un testigo por semana. El juez debe, en lo posible, tomar la declaración, por ejemplo, 2 un día, 2 al día siguiente, o 3 un día y le quedó 1 solo para el día siguiente, o si puede, los 4 el mismo día. ¿Está? Eso habla de concentración. El subprincipio de eventualidad. El subprincipio de eventualidad va dirigido a la parte, por el cual la parte es la que debe realizar en sus presentaciones para que ustedes entiendan, todos los planteos, incidentes, recursos que pueda hacerlo en esa etapa. Ejemplo, si yo quiero plantear, por ejemplo, el escrito que hasta ahora le enseñamos, el de planteo de incompetencia, vieron que yo ya les puse con un punto que dice contestación de demanda. El punto de contestación de demanda les dije que no completen, pero que pongan nada más que en blanco. ¿Por qué? Porque el día de mañana, por el subprincipio de eventualidad, se van a dar cuenta que yo no puedo hacer un día el planteo de incompetencia y luego, cuando gane o cuando pierda, recién hacer la contestación de demanda. No, por el contrario. Ese planteo de incompetencia lo voy a hacer conjuntamente con la contestación de demanda por el subprincipio de eventualidad. Y si a su vez yo quisiera agregar una recusación, también haría la recusación ahí. Va todo junto, en el mismo escrito. Y si quiero plantear una excepción de cualquiera de las que vamos a ver más adelante, también la debo hacer ahí. ¿Está? Eso es el subprincipio de eventualidad. Respecto al principio de celeridad, dirigido al juez, el de celeridad, su principio va dirigido al juez. Celeridad implica que el juez debe, si yo le entrego un escrito, debe proveer lo más pronto posible.
no debe proveer dentro de un mes, dentro de 2 meses. El juez debería proveer tan pronto fuera presentado un escrito. Y por último, su principio de saneamiento va dirigido también al juez, por el cual el juez es quien debe, ante un caso concreto donde él puede advertir que existe una causal de nulidad, una posible causal de nulidad, realizar cuantos más actos fueran necesarios para lograr sanear esas posibles nulidades. Ejemplo, si alguien hace una notificación al domicilio del demandado, al supuesto domicilio del demandado, y en la constancia de esa notificación viene un informe en el cual alguien que atendió dice que el demandado está muerto, el juez no puede permitir que el proceso avance simplemente, sino el juez debería, para evitar posibles nulidades, ordenar que se realicen cuantas diligencias fueran necesarias para corroborar si esa persona está viva o está muerta. Porque si está viva, perfecto, el juicio debe continuar pese a que se dijo que estaba muerto. Pero si está muerto, deberá citarse a los herederos. Porque si no se actúa de esa manera, se podría incurrir en una nulidad. ¿Qué pasaría? El proceso avanzaría, se perdería tiempo, gasto de dinero, y luego de mucho tiempo, alguien podría venir y plantear y decir, no, todo esto es nulo. ¿Por qué? Y esto es nulo porque hace 2 años se le notificó como que supuestamente estaba vivo y la persona estaba muerta. ¿Entendieron? ¿Se escucha ahí, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. No sé si, Andrés, no sé si querés cortamos por hoy, ya son las 5. Para continuar, yo, no, y pues pasa, después viene el sistema dispositivo y va a ser medio largo. Bueno, más vale cortamos, chicos. Sí, Y va a ser largo, falta un montón de reglas del proceso y del sistema procesal que se le va a complicar. Bueno, le vamos a mandar unos prácticos más, chicos. Después le vamos a corregir estos power y le mandamos también. Y vamos a, ¿cómo se llama? Le vamos a hacer, chicos, mandar unos prácticos para que vayan preparando también, vayan mirándolo unos prácticos de la bolilla 5. Son 2 prácticos de recusación sin expresión de causa y con expresión de causa. ¿Está? Bueno. Si alguno quiere hacer alguna consulta, ahí habiliten todos sus micrófonos los que necesiten. ¿Alguno tiene alguna duda? Bueno, le vamos a mandar los prácticos, 2 prácticos, uno de recusación sin expresión de causa, otro con expresión de causa. Así que, bueno, y después le mandamos los power esto de lo que fuimos dando. Explicarle, Marcelo. Sí, ¿quién es Federico? A ver, ¿lo escuchamos, Federico? ¿Por dónde van a mandar los prácticos? Le mandamos ahí en el chat de los delegados y voy a ver si ya está habilitado también el campus virtual. Voy a levantar el curso del campus virtual. Tienen que automatricularse ahí, ¿ya tienen todos? ¿Saben entrar al...? Sí. Profe, estamos en el aula virtual, pues se cae el sistema. No es aula virtual, sino campus virtual, ¿eh? Ese es el campus. Hoy se cayó a la mañana. Está bueno, pero en definitiva pueden bajarlo cuando quieran. Yo voy a subir los prácticos y creería yo que pueden bajarlo cuando ustedes estimen. Ok. Sí, bueno. estaba caído. Estuvo caído ayer, hoy, anteayer también estaba caído. Bueno, Sí, bueno, en un yo grupo, igual, si ustedes no tienen problema, yo mando al chat donde están los delegados, que están 3, 4 delegados, y ellos les mandan a ustedes. Claro, eso es lo mejor. Súper, profe. No sé si hay alguien que está, si hay alguien que no sé, que quiere de otra manera, pero yo le mando al chat de los delegados y los delegados le mandan a todos ustedes. Yo creo que si todos reciben por ese medio. Sí, por WhatsApp. Sí, doctor. Está perfecto. Bueno. Ahí está. Bueno, chicos. Marcelo, chicos, los 2 prácticos que va a mandar el doctor, de recusación con expresión de causa y sin expresión de causa, es para que los tengan, no para que los hagan, porque ya, o sea, veo que no quiero que empiecen a consultar que cómo se hace, porque todavía no se llegó a esa parte. Es para que solamente lo tengan en escrito.
así explicamos la clase que viene. No se pongan ansiosos. Claro, porque hay algunos que por ahí, por más que se haya explicado, me preguntaban si sabía que hacer el punto de contestación de demanda. No hay que contestar demanda. Este práctico también va a tener lo mismo. Va a tener el punto de contestación de demanda. ¿Está, chicos? Bueno, cualquier consulta que tengan, no hay ningún problema, a su disposición. Bueno, no sé, planteen ahí en el chat de los delegados lo que necesiten. Bueno, estamos tratando de seguir punto por punto el programa. Vamos bien, estamos en la bolilla 4. Así que, bueno, chicos, a su disposición para lo que necesiten. Ok. Bueno, chicos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Escuchen, chicos, miércoles de vuelta a las 5 de la tarde, nuevamente. ¿A las 5? ¿A las 15? Perdón, a las 15. Ok. A las 15. Mismo horario como siempre. Seguimos como siempre. Bueno, adiós. Adiós. Hasta luego.